Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es viernes 4 de septiembre y estamos en su espacio Chocolate para el Alma. Recuerden, hoy la familia agustiniana celebra la festividad de Nuestra Señora de la Consolación. Vamos a dejar pues que sea la palabra de Dios en el capítulo 5 de Lucas que nos interpele, nos hable en esta mañana. Entonces los fariseos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y del mismo modo los discípulos de los fariseos. En cambio, tus discípulos comen y beben. Jesús les contestó: ¿acaso pueden hacer ayuno los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Vendrán días en que el novio les será arrebatado, entonces ayunarán. Les dijo este otro ejemplo: nadie pone en un vestido viejo un remiendo que se ha cortado de un vestido nuevo, porque estropeará el nuevo y el viejo no le caerá bien el remiendo del nuevo. Y nadie guarda vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo reventará los odres, se derramará el vino y los odres se perderán. El vino nuevo se guarda en odres nuevos, y nadie habituado a beber vino añejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, digamos que una de las tareas que debemos tener permanentemente claras en nuestra mente es el acercarnos a la palabra de Dios. Nosotros de verdad que tenemos que hacernos amigos de este libro, la Sagrada Escritura, y acercarnos tranquila, serenamente a ella al menos un par de veces a la semana. Generemos un espacio de tranquilidad en casa, tal vez en casa es el mejor lugar para hacerlo, y acerquémonos a esa palabra. Bueno, el lugar no importa, pero leamos un poco más la palabra de Dios, sobre todo los evangelios. No tanto, no lean un capítulo, no, unos versículos cada vez que se acerquen a ella. En segundo lugar, digamos que hoy esta palabra es absolutamente clara, ¿no? El Señor dice: no se pone vino nuevo en odres viejos, porque se revientan los odres, se pierde el vino. Eso tenemos que considerarlo como una invitación, una clara alusión a la nueva manera de vivir nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad. El nuevo evangelio. El evangelio es nuevo, completamente nuevo. Ya no podemos seguir metidos nosotros en consideraciones antiguas. ¿Por qué? Porque antes Dios era considerado como el creador, el Dios de la justicia. Era considerado el todopoderoso. Pero con la venida de Cristo, Dios se nos ha presentado como el Padre. Y entonces ahora, a partir de que nosotros, por la palabra de Jesús, reconocemos a Dios como Padre, empezaremos y tenemos que reconocer a los demás como nuestros hermanos, como mis hermanos. Aunque no los conozca, aunque no los haya visto jamás. Y también se da la universalidad, es decir, todos nosotros somos hermanos. De ahí que el evangelio sea la nueva manera de pensar la vida. Pero resulta que esta nueva manera de pensar la vida ya lleva 2000 años. Entonces, la tarea, mis apreciados amigos, es reconocer a Dios como Padre de la manera que Jesús nos lo enseñó, y de ese mismo modo a los demás como nuestros hermanos, como mis hermanos. Cambia muchísimo la cosa. La consideración anterior era Dios en el templo. El Señor Todopoderoso estaba en el templo. Me exigía sacrificios, me exigía ofrendas, y yo iba al templo y las llevaba. Pero ahora el Señor es mi Padre. Dios, el Creador, es mi Padre. Y entonces la ofrenda a Dios, la ofrenda más noble a Dios, está en los hermanos, en los otros, y sobre todo en el más necesitado, en el más pobre. Nosotros vamos a la iglesia, pero tenemos que salir a extender la mesa de la Eucaristía. La mesa de la Eucaristía es infinita, porque así como yo comparto el pan, la Sagrada Eucaristía, cuando voy a la misa, ese pan tengo que seguirlo compartiendo en la mesa infinita de la humanidad.
Entonces toma sentido el evangelio nuevo de Cristo. No voy a permitir que el novio ayune no voy a dejar que los amigos del novio ayunen cuando el novio está con ellos. Un día se les arrebatará y entonces comenzarán el ayuno y la oración. ¿Recuerdan aquella historia que les conté hace un tiempo, no? De aquel maestro que salía dejando a sus discípulos en oración, y él salía y un día los discípulos, creyendo que se encontraba quién sabe con quién, lo siguieron y vieron que entró a una casita pobre y atendió a una señora minusválida. Le cocinó, le arregló el cuartico, y cuando se encontraron los demás discípulos con el que habían enviado como espía, le dijeron: ¿qué es lo que hace el maestro? ¿Sube al cielo? Y entonces el espía les dijo: no, un poco más arriba, porque es la caridad, es el amor por los demás lo que extiende esa palabra de Dios y esa religión. Ese es lo que hace válida mi religión. Decía Mahatma Gandhi, ¿no? Hay una cosa que destruye al hombre, mejor dicho, muchas cosas destruyen al hombre, pero una de ellas es la oración sin caridad. La oración sin caridad. Entonces, amigos, estamos en una época en la que es muy necesaria poner en práctica esa caridad a través de la solidaridad con los demás. En esta nueva normalidad debemos poner todas las estrategias a funcionar para que seamos solidarios con los demás, con los que han pasado muy mal en esta pandemia y han de pronto perdido su trabajo o perdido algunas oportunidades laborales y la están pasando muy mal. Esa es la verdadera dimensión de la espiritualidad cristiana, la caridad hacia los demás, hacia los que no conozco, y también el reconocimiento de mi prójimo, de mi próximo, del que está a mi lado. Mis apreciados amigos, que tengan un feliz viernes. Recuerden, un corazón unido a Dios es un corazón vivo, un corazón separado de Él es un corazón moribundo. Dios nos bendiga. Y recuerden dar like a este video si ha sido de su agrado. Es muy sencillo, dar like, ya mismo, dale like. Chao.